este apartado de trabajos de clase les voy a poner algunas instrucciones de cómo se va a trabajar. Desde aquí les voy diciendo, si tienen alguna duda de una buena vez, en lo que ahorita ya les paso lista. En la exposición elegí 14 temas. Ya deben de estar conformados los equipos. Acuérdense que les dije, vayan integrándose de tal manera que si se conocen, bueno, puedan trabajar de manera armoniosa. Y de esta manera les voy a ir señalando en las instrucciones que dependiendo del tema, van a ser el número de integrantes del equipo. Me urge que el primer equipo que va a exponer el Estado ya está integrado. El Estado, me interesa ya tener quién quiere exponer el Estado. El Estado es un tema padre, que ya lo manejaron en teoría del Estado, ya lo han manejado en derecho constitucional, entonces no les va a costar nada de trabajo hablar qué es el Estado, cómo se forma el Estado, cuáles son sus elementos, formas de crecer de un Estado, elementos que de alguna manera le dan credibilidad a un Estado, o hablamos de reconocimiento del Estado, reconocimiento del gobierno, qué es la soberanía, grosso modo, por supuesto, etcétera. Entonces, son cosas que ya conocen, pero necesitamos desarrollarlo. Héctor, regrésate, Héctor. ¿Cómo que te fuiste? Me estás desacompletando mi lista, ¿eh? Entonces, repito, necesitamos que ya el Estado esté integrado. Ya tengo a mi equipo del otro grupo, ya lo tengo. Y aquí me falta mi equipo, mi primer equipo, que daría el Estado. Entonces, por si ya está formado el equipo y que me digan, quiero el Estado, ese va a ser. Es el equipo al único con el que yo apoyo. Luis Eder, ahorita les paso lista. Me quedé viendo que te apellidas como yo. Por eso me quedé leyendo tu apellido Durán. Ha de ser mi primo o algo. Porque Durán no somos muy así como muchos. No. Alvarado todavía yo soy Durán Alvarado. Somos muchos. Luis Eder Portocarrero. Pues no, mire, ya el apellido de tu papá, pues no. El mío es, No, ninguno de los dos es muy común. no, el Portocarrero es la primera vez que lo veo. El Durán he tenido varios alumnos Durán y digo, son mis primos o algo, porque pues tampoco somos muchos los Durán, ¿no? Pero qué gusto tenerte aquí, primo. Te voy a exigir más que a cualquiera porque eres el primo. Entonces, listo. Y les digo, entonces ya tengo aquí mi listado que ahorita vamos a poner. Es más, déjenme ponerlo aquí, a ver si lo ven. Déjenme ponerle. No, primero les paso lista porque luego se me va a olvidar. Les paso lista, jóvenes. Diana, Melissa, Eder, César Alejandro, Kelly, Karina, Kevin, Alondra, Mitzi, Gerardo, Juan Carlos, Cecilia, Andrea Parra, Geyel, Gonzalo, Guillermo, Fernando de la Mora, Erika, Alejandro Rosas, Edgar, Axel, Héctor Aarón, ya regresaste, Juan Daniel, Jennifer, Misaray, Ana Beatriz, Suri, Isaac, Erendira, Andrea, Antonio, Daniel, Alfredo, Leslie, Jimena, Alison, Ashley, Linda, Lisbeth, Mariana, Vitia, Héctor Aarón, dos veces, Héctor, ok, Litsi, Leslie, Braulio, Laura, Juan Alejandro, Miguel Ángel y Selena. Jóvenes, muchas gracias por estar aquí. Buen día para todos. Y les voy a compartir, déjenme compartir aquí. La checamos, la lista, aquí la debo de tener. Me dicen si la ven. Sí, profesora. Esta es la lista que tenemos espero que no sea muy pequeña.
aquí están mis 14 temas. Tengo el Estado, que me interesa ya es que dejarlo integrado. La unión de estados. Miren, si se dan cuenta, la gran diferencia es el número de participantes o integrantes. El Estado es un tema, es el tema que siente el precedente, sobre el que yo apoyo al Estado a la hora de que están exponiendo. Lo que les vaya faltando a los muchachos, entro yo para completarlo. Es el único equipo que lo apoyo. Todos los demás son temas más sencillos. El Estado me interesa que quede muy claro. La unión de estados es un tema pequeñito de 5 minutos. Entonces pueden hablar, no sé, 2 personas. Yo les pongo a veces 3, pero con 2 personas es suficiente. A veces hasta con una. Confederación, la confederación es un poquito ya más complicada. Es una unión de estados la confederación. Entonces, igual que la federación. Tanto confederación como federación parten de una composición muy parecida, porque son uniones de estado, pero también tienen enormes diferencias. Entonces serían estas dos, por eso les pongo aquí el número de participantes. El protectorado es también un sujeto del derecho internacional muy especial. Vamos a ver qué tipo de sujeto jurídico lo integra. Eso es algo relevante. Un tema súper importante, muy importante. Vean la cantidad de personas que lo integran. Es la Santa Sede. La Santa Sede, hay que hablar de la historia de lo que es Italia, de cómo se conformó la separación o cómo se dio la separación entre la Iglesia e Italia, que son los tratados de Letrán. Y lo más importante es quién es el sujeto del derecho internacional, la Santa Sede o la Ciudad del Vaticano. Entonces es un tema muy bonito, muy padre. Mandatos y fideicomisos parten también de historias muy parecidas en cuanto a que son regímenes de administración. Entonces, estos también son muy, muy chiquitos, muy entendibles también estos dos. Uno que les gusta mucho es el de territorios internacionalizados, porque en estos territorios no solamente manejan el alta mar y el espacio aéreo, que también es de los que vamos a manejar, pero aquí lo que vamos a manejar es el alta mar, concretamente el alta mar, y un tema que no es muy conocido que se llama la luna. Manejamos la luna y otros cuerpos celestes, pero también manejamos territorios como la Antártida y territorios muy viejos que formaban parte de varios estados. Entonces, este es un tema también muy interesante. Lo pueden dar entre 2 o 3 personas. Tema grande es este que sigue, que son las organizaciones internacionales, porque aquí está la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, pero también está aquí la OTAN, y la OTAN ahorita tiene muchísimo trabajo por todo esto pues esperemos que no, que lleguen a un arreglo y que no invada a Rusia a Ucrania. Entonces aquí la OTAN está trabajando arduamente para de alguna manera evitar esta confrontación con Estados Unidos y Rusia por Ucrania. Entonces vamos a ver cómo se da aquí. Entonces es un buen tema, la organización internacional es un tema fuerte, es un tema hablar de la organización ya es algo de cierto nivel, es importante. Los estados de neutralidad permanente son estados que de alguna manera se han mantenido ajenos a las guerras, pero vamos a ver cómo en algunos casos, pues, a veces no les queda más remedio que repeler la agresión y entrar a una guerra. Entonces vamos a ver cómo se da esto de los estados, cuántos estados tenemos en el mundo que están bajo este régimen de neutralidad. Y terminaríamos con el individuo, que también es un sujeto del derecho internacional en determinados casos. Aquí el individuo es un tema sencillo, chiquito, por eso están 2 personas aquí exclusivamente. Es más, con una podría darse el individuo. Y temas complementarios ya no son sujetos del derecho internacional, sino temas complementarios son la extradición y el terrorismo,
La extradición por lo que conlleva a un Estado al respeto a la soberanía de otro y con base en ello se da la extradición. Es un tema bastante largo, la extradición. Yo lo doy en derecho internacional privado, pero ustedes lo pueden manejar de una manera muy sucinta, muy clara, muy concreta en este tema de exposición. Y el terrorismo es un tema también que ha causado gran polémica en el mundo por los afanes que tienen ciertos grupos de alcanzar objetivos sacrificando a la población. Entonces, el terrorismo también manejamos diversos tipos de terrorismo y grupos terroristas. Entonces, es un tema que también va muy ligado con nuestros temas de derecho internacional. Estos serían nuestros 14 temas de exposición. Yo espero que todos se incluyan, todos estén dentro de aquí. Yo pongo tentativamente este número de integrantes, o por supuesto no es rígido el asunto, podemos irlo manejando. Hay algunos que me dicen, profesores, que somos 4 y queremos este tema como el de territorios internacionalizados. Podemos integrarnos 4, pueden integrarse 4. Estos serían entonces los temas que vamos a desarrollar. En el área de trabajo o de clase les pongo en un ratito las instrucciones de cómo deben de conformarse. Y ahí mismo ustedes en esta área de trabajo de clase me pueden poner ya sus equipos y quién es el representante del equipo. Porque generalmente me baso con el representante del equipo y este representante, si me hiciera el gran favor de ponerme su número telefónico para que yo me pueda comunicar con ellos y podamos establecer ciertos parámetros de la exposición. Para no molestar a todos, molesto nada más al representante. Entonces con él o ella trabajamos y vamos dando las instrucciones. Entonces forman sus equipos, me dicen quién es el representante Por medio y, del chat. perdón, Le escribimos aquí en este chat de quién es el representante y el número o en la plataforma de Classroom. no, en el área de trabajo de clase, ya ven que tenemos un área de trabajo de clase. Sí. En esa área de trabajo de clase, yo en un ratito más les pongo exposiciones de sujetos del derecho internacional, instrucciones, presentar una exposición, y le doy, y ustedes ya ahí me pueden ya contestar. Aparece en trabajo de clase, entonces aparece quién es el representante y quiénes integran el equipo. Y de esa manera cuido la privacidad de todos. Porque si lo ponemos en el tablón aparecen todos, ¿cierto? Y todos lo vemos. Si les cuido mejor en trabajos de clase y así ya nada más lo veo yo. ¿Qué pasó, Antonio? Sí, viendo los integrantes de mi equipo, está conformado de 7 personas. No habría problema. Igual, pues, si nos puede asignar un tema de los grandes, de los que abarcan más personas. ¿Quieren el tema del Estado? ¿Quieren empezarlo ustedes? Sí, de hecho, estábamos platicando que nos interesa el de la Santa Sede. No O sé si tenga algún inconveniente con el de ponme la Santa. ya, Antonio, ¿quién va a ser el representante de tu equipo? ¿Tú? Sí, yo. Sí. Entonces tú ya desde ahorita dime quiénes son y ustedes tienen el equipo, el tema, perdón, de la Santa Sede. De acuerdo, maestra. Muchas gracias. Ya lo tienen ustedes porque ya se integraron rápido. Entonces, de esa manera, entonces ya cuando si aparece otro equipo, pues ya no, ya con la pena, pero ya lo tiene el equipo de Antonio David Reyes. Y me están escuchando Profesora, todos. Entonces, así, profesora. yo pienso que a través del trabajo de clase, de esta área de trabajo de clase, cuida un poquito la privacidad de todos y de todas. Entonces, así, y vamos viendo. Porque si lo ponemos en el tablón, luego se enojan porque yo elegí a fulano y ya venga. Pues ni los conozco, muchachos. Digo, pues no los conozco, entonces, es que tiene favoritos. ¿Cuáles favoritos si ni siquiera nos hemos conocido físicamente? Pues no. ¿Cómo? En fin, así lo vamos a trabajar. ¿Están de acuerdo?
En un ratito les pongo las indicaciones en el área de trabajo de clase. Ahí se van a trabajo de clase. Entonces, ¿qué pasó, Erendira? Sí, profesora, muy buenos días. En mi equipo somos poquitos, somos 3. Nos gustaría tener el tema de unión de estados. Unión de Estados Habría- Unidos. Ya, Muy bien. ya Gracias, profesora. se quedan con Unión de Estados. El que me interesa es el Estado. Ahorita me gusta, me interesa tener ya el equipo de Estado, porque es el que va primero. Vitia, Buenos días, profesora. En mi equipo somos 6 y queremos el tema del Estado. perfecto, ya salió. Esa era mi grave preocupación. Vitia, tienen ustedes el equipo de Estado, perfecto. Linda, Linda Karim, Equipo somos 2 y queremos sobre el individuo. perfecto. Linda, tienen el equipo, el tema de el individuo. Gracias, Linda, ya se lo quedan. Gracias, profesora. ¿Ah? Eder, Sí, maestra, buenos días. En mi equipo somos 5 y queremos el tema de la federación. perfecto. Federación es un buen tema, son muchos para ese tema, pero bueno, vale, 5. Eder, ¿verdad? ¿Tú vas a ser el representante del equipo? Sí, maestra. Ok. Entonces, para que sepa yo con quién voy a tratar. Entonces ya tienen, Sí, deben gracias. a la federación. ¿Quién más? Melissa. Sí, maestra, en mi equipo somos 4 y pedimos el tema de extradición. Ok, se quedan con la extradición. Un buen tema también, la extradición, muy completo el trabajo. Héctor. Héctor, ¿me escuchas? Héctor Aarón. ¿No? Creo que no me escuchas, ¿verdad, Héctor? Entonces vámonos con No me deja Pónmelo aquí en el chat, ¿qué pasa? Antes de que cambie. No te deja prender el micrófono, ok. Terrorismo, ok, Héctor, porque tengo que respetar el orden en el que levantaron sus manitas. Héctor, ¿tienen ustedes el terrorismo? Ok, ya se quedan ustedes con ese tema. Aquí tenemos a César David. Sí, profesora. ¿Qué En mi tema? equipo son 3 y el tema de territorios internacionalizados. Territorios internacionalizados, perfecto. Escogieron buen tema. Entonces se quedan César David, ya tienen territorios internacionalizados. Gracias. Leslie. Sí, profesora, es que le iba a decir de un tema, pero ya lo escogieron. Entonces déjeme, vemos cuál. Ok, les digo que ese es el problema. Es que ya había levantado la mano Leslie para escoger un tema, pero ya lo ganaron. Uy, ya ni Ay, me... no más. Por eso son los problemas cuando ¿saben cómo lo hacía físicamente? En una bolsita de papel de plástico metíamos los temas y escogían el representante del equipo y el tema que les tocara. Pero pues ahorita cómo le hago así. Entonces los estoy dejando aquí como están. Tengo a Mitzi. Sí, maestra, el de las organizaciones ya está, el de organizaciones internacionales ya está apartado. No, organizaciones internacionales para hablar de la ONU, no. Entonces, es que en mi equipo somos 6. Entonces, ¿sí está bien? Sí, les queda perfecto, Mitzi. Entonces ustedes se quedan con organizaciones internacionales. Sí, maestra. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, perdón. Ya, como ya nos ganaron, entonces queremos el de estados de neutralidad permanente. Perfecto, Litsi.
Sí, gracias. ¿Estás junto con Leslie? Sí, maestra. Ah, ok. Entonces, ustedes se quedan con estados de neutralidad permanente. Perfecto, ya, para usted. Gracias. ¿Cuántos son, Litsi? Somos 4. Perfecto, les queda bien. Perfectísimo. Sí, gracias. De nada, Andrea. Hola maestra, nosotros elegimos, somos 3 y el tema de mandatos. Excelente. Buen tema. Buen tema, les va a gustar. Andrea, gracias. Ya tenemos también mandatos. Y luego, ¿quién más? ¿A César? Sí, buenos días, profesora. Hola, buenos días. Es que, bueno, antes de que cuando empezó la clase nos habíamos puesto de acuerdo en el grupo y habíamos dicho, se podría decir que apartado los temas que queríamos, pero para ponerlos cuando los subiera en el tablón, pero no contábamos con que íbamos a tener que elegir por aquí, entonces como que ya se desorganizó, ya no coincidió lo que habíamos apartado con lo que están diciendo. Pero bueno, ya salió así. César, ¿qué tema? Sí, quería preguntarle si podía el protectorado. Somos 6 en mi equipo. Ok, entonces el protectorado, pero les voy a incluir el cuasi protectorado para que los 6 puedan trabajar. Entonces, no solamente van a hablar del protectorado, que es un tema sencillito, sino metemos el cuasi protectorado. O sea, ¿sí les queda bien, César? Sí, profesora, gracias. Ustedes el protectorado. ¿Y ya? ¿Acabamos? ¿Qué temas? Déjenme ver qué temas me faltan aquí. Déjenme ver. Ya tengo el Estado, Unión de Estados, tengo la Federación o Confederación. ¿Qué eligieron? Federación, ¿verdad? Federación, tengo protectorado, tengo la Santa Sede, tengo mandatos, territorios internacionalizados, organizaciones, estados de neutralidad, el individuo, extradición y terrorismo. Solamente me falta confederación y fideicomisos. Serían los temas que me faltan. No, maestra, mi equipo era el de la federación. No, pero el que digo es que me falta es la confederación. O sea, no tengo ningún equipo con... Perdón. Según yo. No, ¿verdad? ¿No tienen la confederación? Ni tampoco fideicomisos. ¿Cierto? Me faltan 2 temas. Bueno, los dejamos para ver si más adelante los vamos completando. ¿Levantaste otra vez la manita, Héctor? ¿O es de la anterior? Ah, ya. Ok, entonces hasta aquí le vamos a dejar así y ahora sí ya nos vamos a la clase. Cualquier duda, de todas maneras, anótense ahí en el trabajo de clase y me ponen el grupo, el equipo, perdón. Ya más o menos yo voy viendo quiénes son. Trato de todas maneras, Profesora, ¿sí? ¿la puedo interrumpir tantito? Claro. Bueno, la verdad es que tenemos una pequeña duda respecto a si en la junta que tuvieron recientemente se habló sobre el regreso a clases presenciales, ya que por ahí está ese rumor. Tenemos la idea de regresar. Nada más que estamos esperando que nos cambien el semáforo. Y según esta semana el semáforo sigue en amarillo, ¿cierto? Cambiando el semáforo de amarillo a verde, cuando cambia a verde nos tenemos que presentar a la escuela. Presencial. ¿Sí? Mientras vamos a seguir acá, yo creo que ya, yo no sé cómo estén ustedes. A mí me da mucho
gusto poder regresar a la escuela, por supuesto, con todas las medidas que se están adoptando por parte de nuestras autoridades. Pero yo creo que ya conviene, yo estoy tratando por todos los medios realmente de ir con todas las garantías de que no nos contagiemos ni mucho menos. La mayoría de ustedes, platicamos que ya la mayoría está vacunado, si no es que todos ya están vacunados, ya tienen sus 2 dosis. Y si nos llegamos a contagiar, estamos seguros de que tenemos el servicio médico atentísimo a cualquier cosa para ponernos a salvo. Vamos a esmerarnos en la higiene, en esto del número de participantes. No podemos, estamos viendo cómo vamos a, pues es que hay muchas cosas. No sabemos si van todos, todo el quórum de integrantes de un grupo, que en mi caso tengo como 60 y tantos, y van nada más 30 un día y al otro día van los otros, el resto, de tal manera que no los hagamos salir todos los días. Eso es algo que todavía tenemos como que delimitar. O nos vamos los 60, nos sentamos todos juntos, con las ventanas súper abiertas, con nuestros cubrebocas, y tratar de tomar la clase de tal manera que nos ayude. Pero ya conviene. Nos ha costado mucho trabajo las clases a distancia. No es lo mismo. Yo pienso que los muchachos sí han aprendido, pero no al 100 como hubiéramos querido. Entonces necesitamos ya las clases presenciales. No sé si con esto te queda, Andrea. Sí, profesora, gracias. Pues no ayudé mucho, pero bueno. Entonces les comparto ya la presentación que tengo. Jóvenes, miren, se recordarán aquí. Se recordarán que empezamos nosotros con nuestra fuente de internacional, que son los tratados. Hablamos de todos estos elementos, de cómo se crea un tratado, etcétera, hasta cómo se concluye. Y me quedaron los últimos 2. Creo que, no sé si de esta lámina tengan alguna pregunta. No, profesora. Y ya les mandé todas las diapositivas de esta sección, digamos, para que las vayan repasando, y si hay alguna pregunta antes de que pasemos al siguiente bloque, podamos nosotros terminar esto tranquilamente. Yo espero que sí, que les quede. Y continuando con las fuentes, muchachos, me voy hacia las otras fuentes del derecho internacional, otras. Y aquí voy a incluir a la costumbre y a la jurisprudencia internacionales, también a los principios generales del derecho, a la doctrina y a la equidad. Estas serían las otras fuentes, pero no las únicas, porque todavía tengo otras fuentes del derecho internacional que son no muy conocidas por ustedes, digo yo, porque apenas los estoy acercando a este tipo de fuentes, que son las conferencias diplomáticas. Según yo, no las conocen. Congresos científicos y la codificación. Y no las conocen porque estas fuentes también del derecho internacional son más propias del internacional privado que del público. Entonces hay muchas conferencias diplomáticas en materia de internacional privado que se han desarrollado tanto en Europa como en América, igual que los congresos científicos que se han desarrollado en distintos países y que por ello algunos son exclusivamente nacionales, otros internacionales, y una figura que sí puede ser manejada como una fuente tanto del derecho interno como del derecho internacional es la codificación. Codificar consiste en reunir en un solo cuerpo de leyes reglas normativas que se hayan dispersas, es decir, formar un cuerpo donde concentremos todas estas leyes que están dispersas y tengamos esa facilidad de manejo, como lo hacemos con nuestro Código Civil, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, o sea, así, tener nuestro Código Fiscal,
De esta manera se nos facilita la búsqueda de algún artículo o de alguna resolución, qué sé yo, cosas así que es lo que manejamos. Eso sería la codificación. Pero según yo, ustedes no conocen las conferencias diplomáticas y los congresos científicos. Eso los voy a dejar a salvo para internacional privado, para ver cómo han funcionado estos, pero para no ser repetitiva, porque a veces los veía en público y también los veía en privado. Es muy cansado. Entonces, estas otras fuentes las voy a dejar para el internacional privado. Y porque además tienen que entregar un trabajo y demás, se los dejo porque además ya van a preparar sus exposiciones. Entonces, me regreso a esta. Estas son las otras fuentes del derecho internacional y vamos a empezar con la costumbre internacional. Me gustaría que me dijeran, aquí lo tengo, miren, no tan rápido. ¿Cómo entendemos nosotros a la costumbre, tanto la costumbre como la internacional? Son conceptos muy parecidos con alguna pequeña variante. Pregunta, participación. ¿Qué es la costumbre? Antonio, David. Son conductas reiteradas que, si bien no existe todavía una ley o norma que las regula, son reiteradas que dan inicio a que se cree la norma jurídica para que se empiece a regular. En el ámbito internacional, bueno, a mí se me ocurre que son las relaciones más que nada en cuanto a su comercio y en cuanto a los, bueno, no porque el comercio pues ahorita ya está regulado, pero podrá ser igual relaciones que digamos algún comunicado o algunos acuerdos para, sobre todo para paz, que si bien antes no existían, dan inicio a que se cree una norma para que se regule eso. Ok, me parece excelente el punto, Antonio. Gracias, Daniel, también leí tu respuesta. Sí, realmente la costumbre tiene una característica muy especial. Si nosotros analizamos la costumbre nacional, la nacional, decimos que es la práctica reiterada de una conducta realizada por los miembros de una comunidad y considerada como obligatoria para los mismos. Así la vamos a definir en derecho interno, en derecho nacional, como el conjunto no, como la práctica reiterada de una conducta realizada por los miembros de una comunidad y considerada como obligatoria. Fíjense los términos que estamos manejando, porque si trasladamos todo esto al derecho internacional, decimos lo mismo, que es la práctica reiterada de una conducta realizada por los sujetos del derecho internacional y considerada como obligatoria para los mismos. Entonces, lo único que les cambio es que en derecho internacional hay sujetos, mientras que en la comunidad, en el derecho interno, hay comunidades, personas. Entonces vean cómo la diferencia es entre personas y sujetos del derecho internacional, que tenemos la diferencia entre la costumbre. Y déjenme ponerles aquí. Vean, aquí obviamente el concepto es concepto tanto de costumbre nacional como concepto de costumbre internacional. ¿Les queda claro? Y vamos, fíjense, perdón. No, dije sí, maestra. Ah, perdón. Solo que ustedes, perdón. Es que se nos encimaron las voces. Y de alguna manera, cuando nosotros veamos algunos temas, yo les voy diciendo, y esta es una costumbre que se maneja tal, tal, tal. Entonces les voy dando como ejemplos de costumbre tanto nacional como internacional. Cuando hacemos contratos de aparcería en derecho nacional, los contratos de aparcería se manejan por costumbre. Fíjense, los costos, los dineros, todo eso se maneja por la costumbre nacional. Eso es lo que tenemos nosotros como
como una costumbre interna, porque ya costumbre internacional, pues voy a irle señalando, y esto lo maneja la costumbre, así ya saben. Entonces ustedes ya van viendo esto. Y ambas características de la costumbre nacional e internacional comparten sus objetivos. Tienen dos elementos. Tiene un elemento objetivo que se llama en latín inveterada consuetudo y tiene un elemento subjetivo que en latín se llama opinio iuris seu necessitatis. Tengo estos dos elementos y el elemento objetivo que se refiere a la inveterada consuetudo no es otra cosa más que la repetición de la conducta. A eso se llama inveterada consuetudo, repetición de la conducta. Y el elemento subjetivo se refiere a la opinio iuris seu necessitatis, que no es otra cosa más que el convencimiento de obligatoriedad, que es algo obligatorio. Y aquí los voy a distraer con algo personal. Miren, hace muchos años cuando me iba a casar, pues yo llegué al registro civil como cualquier hijo de vecino para casarme ahí en el registro civil, junto con mis padres y mi presunto marido y todo eso, al que quiero mucho, por cierto. Y en el momento en que me piden mis datos y ya pues pasamos con la señorita que nos estaba llenando la hojita y tal, y cuando me dice, firme como María Guadalupe Durán D. Cuando me dijo María Guadalupe Durán D., sentí que algo extraño estaba ocurriendo en mí. Le dije, ¿cómo? Me dice, sí, las señoras al casarse se ponen el apellido del marido. Y yo le dije, ¿cuándo y en dónde dice eso? Es una costumbre, me dijo la señorita. Ah, pues no me gusta esa costumbre, yo me llamo María Guadalupe Durán Alvarado y así voy a firmar. Pasé con el juez, y ya pasó con el juez. El juez me toca un señor ya mayor, tradicional, y me dice, señorita, es que hay que ponerle el apellido del marido porque es una costumbre. Pues no, señor, yo no voy a ponerme el apellido del marido porque estoy celebrando un contrato de matrimonio, más no un contrato de compraventa. No me está comprando, no voy a hacer propiedad de este señor. Fíjense, yo rijosa desde jovencita. Así, es en serio, ¿eh? Y mi esposo, ahora mi esposo nada más se me quedaba viendo y se reía porque, pues, a decir, ¿qué podía decir el pobre? Digo, yo peleándome acá con el señor juez. Finalmente el juez me dijo, fírmele como quiera. Y firmé como María Guadalupe Durán Alvarado. No me puse D porque el señor no me estaba comprando, digo yo. Y tan me dio la razón la ley más adelante que se eliminó y se derogó. No se derogó porque no era ley, sino que esa costumbre dejó de estar vigente. Y ahora mi madre sí se ponía Alicia, mi mamá se llamaba Alicia Alvarado de Durán. Entonces le dije a mi madre, no, es que eso está mal. Y efectivamente, posteriormente, se tuvo que hacer toda una reforma, quitarles a las mujeres ese D, y ahora todas tenían que ponerse sus apellidos de solteras. ¿Qué les parece? Entonces, vean, cuando la costumbre no es aceptada, como en mi caso, pues no prevalece, no queda. Yo dije, bueno, yo sentí horrible que me dijera, se pone María Guadalupe Durán D. Y yo, no. Si el señor se pone que es de Durán, órale. Pero pues no, ¿verdad? Mi futuro marido como que nada, él nada más estaba riendo como diciendo, voy a empezar con su relajo. Y sí, empecé con mi relajo. Entonces lo que quiero darles a entender es que la costumbre para que se realice tiene que ser a través de este convencimiento de obligatoriedad. Por eso es
tiene estos dos elementos, que es la repetición de la conducta y el convencimiento de que esa conducta es obligatoria para este grupo de personas especial. Y finalmente me voy a las características. Las características las voy a referir exclusivamente a la costumbre internacional. Como carácter general o la generalidad en la costumbre internacional se refiere a que todos los miembros de la sociedad internacional participan en su creación. Todos. Por eso es general. Participan todos los miembros de la sociedad internacional. Tiene un carácter general. Y también tiene un carácter flexible. A diferencia de la ley que es rígida, la costumbre se va adaptando a las condiciones que se van dando dentro de una sociedad. De tal manera que decimos que la flexibilidad es una de las grandes virtudes de la costumbre. En mi consideración, es una de sus mayores aspectos negativos. Porque, ¿qué pasa cuando no sabes si una costumbre está vigente o no? En un tiempo y época determinados, te provoca incertidumbre, te provoca duda. Por lo tanto, esta flexibilidad, aparte, según yo, sí es una virtud, pero también es su mayor defecto. Entonces, cuando tienes estas dudas de que no sabes si esa costumbre está vigente o no, realmente esto hace dudar sobre la eficiencia y eficacia de la costumbre. No sé, jóvenes, si me expliquen esta lámina o hay algún elemento que quieran que se exprese o que se maneje de modo diferente. ¿Podría repetir el concepto de flexibilidad otra vez, profesora? Ok, aparte de los elementos que comparten tanto la costumbre nacional como la costumbre internacional, existen unas características que solamente van a tener la costumbre internacional. Y es la generalidad y la flexibilidad. En cuanto a la generalidad, se dice que la costumbre es general porque todos los miembros de la sociedad internacional participaron en su creación. Mientras que la característica de flexibilidad se refiere a que la costumbre es cambiante, se va adaptando a los cambios que se suscitan en el contexto social. Es decir, va de alguna manera adaptándose, pero repito, este es algo bueno, por eso dicen que es su mayor virtud, porque se va adaptando a los cambios sociales, pero también para mí es su mayor defecto porque provoca incertidumbre. Tú no sabes en cierto momento si esa costumbre está vigente o no. Al ser tan cambiante, provoca incertidumbre. Entonces, esto de provocar esta incertidumbre, pues realmente no es lo mejor para una práctica. No sé si me expliqué, jóvenes. Sí, profesora, gracias. Entonces, para que vayan viendo estos elementos, esto sería la costumbre y con esto terminé con el otro grupo también. Ya saben que trato más o menos de ir parejitos. Aquí tengo la jurisprudencia y lo dejé, si se dan cuenta, no señalé jurisprudencia nacional ni jurisprudencia internacional. La dejé para que lo manejemos de manera, digamos, general. Y vamos a hablar primeramente del concepto. ¿Qué podemos entender nosotros por jurisprudencia? Que todas estas fuentes ya las conocemos, las manejamos y todo, ¿no? Sí, adelante. La interpretación de la ley que hacen los órganos jurisdiccionales. Sí, exactamente. Así es como yo la defino. A la jurisprudencia como la interpretación que de la ley hacen los órganos jurisdiccionales. Igual, tanto en la interna como en la externa, es decir, en la nacional como en la internacional, es esa interpretación que de la ley hacen los órganos jurisdiccionales. Yo aquí les pongo que es un medio auxiliar para la determinación de las reglas del derecho. Y es cierto, sí, es un medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho. Y yo aquí les pregunto, de estos órganos jurisdiccionales,
que se encargan de interpretar la ley, ¿a cuántos de ellos conocen ustedes? ¿Cuántos de estos órganos jurisdiccionales conocen ustedes que sean un medio para interpretar la ley? ¿Quiénes crean jurisprudencia, jóvenes? ¿Sí? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito y los tribunales federales de justicia administrativa. ¿Sí? Todos estos son los que crean jurisprudencia. Puedo preguntar si tengo a la Corte, tengo a los tribunales colegiados. ¿Puedo preguntar si el Tribunal Agrario sería un órgano jurisdiccional creador de jurisprudencia? ¿O no? En su opinión de ustedes. Tengo entendido, sí, maestra, sí pueden emitir jurisprudencias también. Claro que sí, el Tribunal Agrario emite jurisprudencia, igual que el Tribunal Fiscal, ¿cierto? ¿O no? Lo que quiero es que amplíen su panorama. No solamente la Corte, jóvenes, es el que realiza o interpreta la ley. También tengo a los colegiados, también tenemos al Tribunal Agrario, tenemos al Fiscal, tenemos al Contencioso Administrativo, y hasta ahí quedarían. ¿Qué otro? Edgar. También sería lo que nos ha comentado de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, exactamente. Fíjense que nos referimos a la jurisprudencia interna, la nacional, pero nos faltaba el complemento internacional, y efectivamente tengo a la Corte Internacional de Justicia, que es creadora precisamente de esta jurisprudencia a través de la interpretación que hace de la ley. Tenemos entonces a la Corte Internacional, pero también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También tendremos a la Corte Penal Internacional y, por supuesto, a la Corte de Arbitraje Internacional. Todas ellas realizan de alguna manera interpretación de la ley. Y entonces, con base a esto, crean jurisprudencia. Pero miren, quiero cerrar el día de hoy con este tema. Se movió un poquito con este. Miren, aquí quiero que pongan atención a esta frase que este párrafo que les puse. Importancia dentro del derecho internacional privado. ¿Por qué pongo esto si estamos hablando del internacional público? Por lo siguiente. Resulta que lo más común es que exista la jurisprudencia en derecho internacional público, pero no en internacional privado. Nosotros no tenemos privado jurisprudencia. ¿Por qué no se emite o se crea o se forma jurisprudencia en el derecho internacional privado? Por lo siguiente. El derecho internacional privado tiene como tema rey, tema fundamental, el conflicto de leyes. El conflicto de leyes es un conflicto que se provoca entre leyes de un país y leyes de otro, y que ambos países se consideran aptos para resolver un caso concreto, y las dos legislaciones quieren ser las que se apliquen para resolver ese caso concreto. Por eso tengo una controversia de leyes, un conflicto de leyes. Cuando se va a buscar la solución del derecho del Estado español y del Estado mexicano, suponiendo que son los que están en conflicto, tanto España como México van a buscar ser ellos los que apliquen la ley. Pero hay reglas que hay que tomar en cuenta para buscar cuál de estos dos derechos es el que se va a aplicar. Como se va a aplicar el derecho de uno o del otro,
Si se va a aplicar jurisprudencia, se elige la jurisprudencia de uno o del otro país. Estaríamos hablando de que utiliza jurisprudencia interna. Por eso decimos que el derecho internacional privado no tiene jurisprudencia internacional. ¿Por qué? Porque los estados, para responder o resolver un conflicto de leyes, aplican su propio derecho, y dentro de su propio derecho está la jurisprudencia. No sé si me expliqué, muchachos. Sí, maestra. Más adelante, cuando veamos internacional, les vuelvo a internacional privado, por supuesto, volvemos a señalar todo esto. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Ok, pues muchachos, hasta aquí le pienso dejar, hasta aquí me quedé con el otro grupo, hasta aquí le dejamos. No sin antes, como siempre, agradecerles la asistencia, sus participaciones y por supuesto desearles un excelente día. Que tengan mucha salud y todo lo demás que venga, pues bienvenido. Pásensela bien, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Gracias, profesora, igualmente. Gracias, profesora, Hasta igualmente. mañana. Igualmente. Gracias. Cuídense.